Exactamente a las 8 de la noche con 38 estamos saludando a Felicitas Luna, que es la directora de uno de los museos más importantes de la ciudad de Buenos Aires, el Museo de Arte Popular José Hernández. Luego es la hija también de Félix Luna, que ayer hubiera cumplido 100 años. Gracias por atendernos, Felicitas, buenas noches. Muchas gracias por recordar esta situación, las dos situaciones, que uno, aparte de ser la hija de, que no tengo ningún empacho de decirlo, y muy orgullosa, también que dirijo el MAP, que es uno de los 10 espacios que tiene culturales y museísticos la ciudad de Buenos Aires. Así que estoy muy contenta trabajando hace muchos años acá. Sabés que lo dije profeso porque siempre se suele decir, y es la hija de... Pero vos tenés un camino propio muy fuerte, digo, más allá de que tuviste al lado de tu viejo, que lo ayudaste en un montón de aspectos, que parte de todo lo que hoy se puede reivindicar del trabajo de él pasó por tus manos, hay un camino de Felicitas Luna y por eso también lo quería destacar. Es así, y la verdad que, bueno, viste que uno siempre aprende mucho de los padres, y sobre todo cuando tenés padres, porque los dos, tanto mi padre como mi madre, en este caso también, los dos nos formaron, a mis hermanas y a mí, y viste, uno tiene tendencia también a educarse en un ámbito, en mi caso, donde la música, donde el arte, el amor por las artesanías y por lo propio y lo local, tiene una impronta bastante fuerte, ¿no? Pero sí, cada uno tiene que, además de sus propios padres, lo digo por mí, por muchos otros, como, no sé, el hijo de Ariel Ramírez, porque te digo los que yo conozco, ¿no? También forjaron su propio camino, que es lo que uno tiene que hacer y qué es lo que corresponde, ¿no? Seguro. Yo digo, historiador, abogado, periodista, cronista de su tiempo, escritor, artista, músico, poeta, ese era Félix Luna. Pero también había un Falucho, para los más cercanos. ¿Cómo puede definir Felicitas Luna a Félix y a Falucho? Mira, a Félix lo definiría un poco como vos dijiste al principio, ¿no? Una persona muy prolífica, una persona que tiene una capacidad de trabajo increíble y que supo que a través de la divulgación histórica, o sea, también el periodismo, investigar y dar a conocer figuras y hechos históricos de su país con mucho placer y con mucho reconocimiento, que no todos lo tenemos en la diaria entre el público. Ese sería el Félix Luna, que historiador, digamos, ¿no? Uh-huh. Que además de esta impronta, te digo, profesional, creo que tiene una impronta que es fantástica, que además de eso combinaba ser un poeta. Entonces, usar también la misma base, te diría, la misma material historiográfico para hacer música junto con Ariel Ramírez y Sosa. O sea, fue un tándem que bueno, qué sé yo, que se dan uno de cada tanto, ¿no? Uh-huh. Ahora, me preguntas quién era Falucho o quién era mi papá, eso te puedo decir. Es una persona muy tímida, pero una persona muy recoleta, se sentía muy lector, pero una persona que no se le pasaba nada, era muy agudo y tenía mucho sentido del humor. Y yo creo que eso es lo que lo hacía encantador, te diría, porque creo que en un punto él se educó siempre lo comentamos con mis hermanas también, y lo comento cuando me hacen alguna pregunta, creo que se educó entre 6 hermanas mujeres, papá era el único varón, uh-huh. Mi mamá eran 5 mujeres, o sea, tuvo 5 cuñadas, uh-huh. Y nosotros eran todas mujeres en general. Entonces digo, se crió este hombre entre algodones, primando por hablar, pero también muy malcriado, porque era bueno, era de Libra, viste, el 30 de septiembre, esa gente que realmente era un placer convivir con él, y muy generoso, porque esto es uno de los aspectos que todos marcan, y sobre todo este año que se hizo toda una serie de ciclos de relecturas de papás o de la obra de papá, se hizo ayer toda una presentación en Sadik sobre la obra musical y se sigue haciendo, pues uh-huh. Se va a hacer un homenaje en la UBA, se va a hacer un homenaje en la Academia de Ciencias Políticas y Morales, se va a hacer otro homenaje en Capilla del Señor donde está enterrado. A lo que voy es que él era una persona que en ese equilibrio que tenía propio de su personalidad, por ser, insisto, yo creo que también por ser de Libra, hizo que fuera muy fácil trabajar con él. Pero también él puso mucho empeño para hacer lo que era, en el sentido de tratar de entender la historia argentina en tiempos que nunca fueron fáciles, uh-huh. Ni ahora ni antes tampoco, porque hizo historia
de protagonistas contemporáneos cuando nos escribió el 45, cuando Perón estaba vivo. Trabajó sobre las figuras de Roca, de Julio Argentino Roca, cuando él detestaba el conservadurismo porque educado en una familia heredero radical o filo radical y militante de cómo fue el radicalismo, hablar sobre Roca era hablar lo peor de lo peor, digamos, ¿no? La figura, la contrafigura. Entonces digo, una persona, un personaje como él que trabajó para entender la historia argentina, y bueno, creo que en estos tiempos que corren, donde a veces no hacemos nada por entendernos o nos cuesta mucho más entendernos, estas figuras se destacan, ¿no? Seguro. Sabés que mientras leía algunas biografías y trataba de intensificar algunas cosas más para poder preguntarte, por allí encontré que también bailó en la Academia de los Hermanos Ábalos, además de estudiar guitarra de pequeño. O sea, digo, y además, un dato más que quiero dar porque me pareció muy, muy pintoresco, creo que nunca ocurrió esto, cuando él asume como secretario de Cultura, el discurso lo da en décimas y con su guitarra. Bueno, a ver, él aprendió a tocar la guitarra A ver, viene de una familia que contaba papá que su papá y sus hermanas tenían mucho sentido musical, mucho oído. De hecho, papá silbaba como en 2 tonos, que silba muy poca gente, y su papá también, digo, esa cosa de que la música estaba muy internalizada en la familia en el caso de la familia de los Luna Polledo, porque eran familias donde se escuchaba radio, donde había un piano, de una clase media aspirante, te digo. Entonces, la música estaba, la radio, como te digo, los cantos, se escuchaba de todo, entonces estaba muy presente. Pero también, papá, en este caso, con una figura que era, insisto, el único varón, tantas mujeres, que usaba anteojos, que era cero deportista. La música y la guitarra, fundamentalmente, a un tipo que tenía oído, le permitió acceder a otro mundo y estudiar con los hermanos Ábalos cuando él tenía 20 años la guitarra, como más disciplinadamente, le abrió a él un ingreso a peñas, a salidas con chicas. Él siempre contaba, para él fue un salvoconducto la guitarra, porque, te vuelvo a decir, fue un mundo que le fascinó. Y entonces eso, bueno, y eso hizo su gran oído musical, y como te digo, tocar la guitarra, porque papá tocaba de todo, y eso era muy divertido, porque tocaba desde, no sé, zarzuelas hasta los Beatles, hasta Django Reinhardt, porque te vuelvo a decir, son esos tipos que bueno, que son prodigiosos, ¿no? Y se divertía. Entonces, los payadores, el arte de payar, que de hecho ayer en el homenaje a Sadek estuvo Curvelo, que es un gran payador y que papá admiraba mucho, fue como el arte de payar, viste que es improvisar, es muy difícil, y papá admiraba lo que hacían los payadores, lo admiró de joven y lo admiró de grande, porque es muy complejo hacer una payada, no es solo hacer rimar algunas palabras, sino tener un lineamiento filosófico, te diría, mental, sí, que lo tenés que aplicar en la medida que tenés un contrincante. Entonces, a papá siempre el arte, los payadores le fascinaron. Y cuando él fue secretario de Cultura, que él acompañó después de Pacho Dona, fue secretario de la ciudad, a pedido del intendente Saguier, pero justo él fallece y queda con Facundo Saslastra como intendente y papá de secretario de Cultura, inauguran el primer encuentro de payadores argentinos y orientales, ¿no? Y ahí fue cuando él se anima en el año 88 en vez de dar un discurso, de payar un discurso, hacer su discurso en forma de payada, y que fue en el Teatro Alvear, fue en el 23 de julio, que fue ovacionado, y que creo que fue de las pocas veces que la familia Luna lo vio a papá estudiar, porque estaba nervioso, estaba preocupado con eso, no quería pasar papelones, tenía mucho respeto por el arte del repentismo, entonces practicó un montón porque el teatro estaba lleno de gente y fue ovacionado. Entonces, estoy hablando en el 88, cuando estas cosas eran poco común y poco frecuente que un funcionario hiciera eso. Pero bueno, papá siempre lo cuenta y lo cuenta en su libro Encuentros, que es su único libro autobiográfico, que fue de las situaciones más maravillosas de su vida, decir un discurso en forma de payada, pero además ser ovacionado por los mismos payadores a quien él admiraba, ¿no? Así que bueno, esa es una linda anécdota. Si no te molesta, te quiero hacer escuchar 20 segundos de una canción que además la interpretación es
casi perfecta de una de las canciones más lindas de nuestra música popular. A ver. Dale. Yo no sé si podrá esta samba llegar a usted bajo los luceros. Y vaya si llegó esa samba, que yo estoy hablando con un producto de ese encuentro, ¿no? Digo, felicita con todo el respeto del mundo. Esa samba fue hecha para la mujer de ojos color de olivo, la riojana de Aymogasta, que viene a ser tu mamá, ¿no? Sí, Samba de exactamente. usted. Se la compuso papá para mamá. Cuando la conoció, mamá era muy joven, mucho más joven que él, y quedó enamoradísima. Mamá era una mujer que también ya falleció, muy alta, de tez cetrina y unos ojos color de oliva, justamente medios verdosos grisáceos. Y yo creo que este hombre, este porteño, pero de familia riojana, se enamoró de la tonada, de este diálogo y encuentro que se hacía antes, que uno no tuteaba, aunque fuera menor de edad, y otra se llevaban 8 años, y era la negrita, y hablaban así de usted, y esta samba, que la poesía la escribió papá, los versos los escribió papá, para seducirla, obviamente. Ariel Ramírez le dijo a él, mira, tengo una música, pero déjame que que era basada en una samba catamarqueña, la chuscalita, y déjame que esta samba merece algo, estas letras merecen algo mejor, déjame que cuando pueda lo voy a hacer. Y papá decía que, bueno, pensó, no le habrá gustado, tiene otras cosas, y lo dejó. Y pasaron 3 o 4 años, y viene un día Ariel Ramírez y le dice, Falucho, le digo, se me ocurrió esta canción, y creo que esta es la música que tiene que ir para la poesía que vos escribiste, y esa es Samba de usted, un poema realmente que es una de las canciones que en las peñas, en el interior sobre todo del país, se escuchan de las voces, digamos, de jóvenes, de grupos, y que homenajea el amor, digamos, ¿no? Ese amor que también uno tiene, de respeto, ¿no? De lo que significa el interior, que por ahí el porteño, Marcelo, lo tiene medio, no sé, no tiene ese contacto que tiene la gente del interior, ¿no? Ese color, esa tonalidad, esa complicación a veces para ir a ver a su amada. Y creo que papá reflejó en esa canción todo eso. Y la música de Ariel, la verdad que lo potenció. Y también ellos tuvieron una linda historia de amor, porque mis padres estuvieron juntos hasta la muerte primero de papá, bueno, y mamá siempre fueron esas combinaciones que, bueno, que a veces se dan y a veces no se dan, pero que funcionó y que armaron una familia muy linda, ¿no? Sí, nosotras somos 3 hermanas, como te decía, y somos producto de esa unión. He visto hacer algunas fotos de tu madre de joven, qué mujer más bella, ¿no? Realmente merecía su verso y mucho era más. parecida como a Sofía Loren. Para sí, tremendo. ¿no? Altas, así, muy elegante. Pero bueno, te vuelvo a decir, creo que no solo la belleza física, yo creo que fueron los dos una conjunción de equipo también, ¿no? De matrimonio, que los dos realmente muy modernos. Mi madre era de Mogasta, La Rioja, y una familia tradicional, empobrecida, digamos, pero que tuvo una cabeza de una modernidad que yo creo que, no sé, que te digo que todo el tiempo con mis hermanas, mis sobrinos y mi hija, todos decimos, pero la negra tenía una cabeza fuera de serie, y creo que papá en eso la respetaba mucho y la consideraba, y bueno, y la consultaba cuando escribía sus libros, como el Soy Roca, el 45, todo pasaba por la cabeza de mamá, o la lectura de mamá, que era una mujer que no había terminado el secundario nada más, pero que tenía sentido común, que a veces no lo tenemos los seres humanos, y ella lo supo tener de su familia, de esa mirada desde Aymogasta hacia el mundo, ¿no?
Así que muy linda esa historia, sí. Lamentando no tener mucho más tiempo, a las 9 tenemos que entregar, y dejando un paréntesis, porque te voy a volver a llamar en algún momento para seguir charlando, entre otras cosas de una relación que había entre familiares de ascendencia, de tu papá y de tu mamá, alguna historia que algún día me contarás, pero quiero por último preguntarte esto porque siempre me llamó la atención. ¿De dónde crees o por qué Félix era tan intuitivo en escribir las cosas que hoy todo lo que uno encuentra que tenga letra de Félix Luna es un golazo, como decía Constante Aguer o Tránsito Cocomarola? Digo, Los Caudillos, Mujeres Argentinas, Navidad Nuestra, Juana Zurduy, Alfonsina y el Mar, Samba de Usted, o sea, todo lo que escribió lo invocó. Bueno, eso es una parte, es verdad lo que vos decís. Yo creo que también va en la intuición. Papá era, yo creo que ahí tenía mucho olfato periodístico, pero además era un hombre muy leído, y lo que te vuelvo a decir, lo que te decía antes, es intuitivo, observador, agudo. Entonces, bueno, eso, y potenciado por la vida, por Ariel Ramírez, por una mujer como Mercedes Sosa que interpretó las canciones maravillosamente. Y bueno, viste que a veces hay esa gente que están tocados por la varita mágica, viste, y que resulta. Pero bueno, también había mucho de ponerse horas y horas para trabajar, mucho de oficio. Él decía, no es fácil eso, hay que trabajar, hay que leer, hay que pensar, hay que dejar que las cosas decanten. Entonces, bueno, también es muchas horas de trabajo, no es así. Digo, sí, es verdad que era un tipo que tenía más facilidad que nosotros, porque el Soy Roca lo escribió cuando fue secretario de Cultura, y yo trabajo en un museo y llego a casa y no me da para escribir un libro de esa envergadura, pero y trabajo en un museo y trabajo 9 horas por día, pero hay gente que lo puede hacer porque tiene ese don. Entonces me parece que también hay que entender eso, cada uno tiene sus propios dones, ¿no? Y bueno, ni compararse, que si no yo estaría llorando todo el tiempo, qué sé yo, mis hermanas, cada una es especial, y creo que en eso es lo que te decía antes, tanto papá como mamá nos hacían sentir que éramos hijas especiales todas, los sobrinos también, los nietos, digamos, que todos éramos especiales y que todos teníamos algo para dar. Así que eso es el reflejo de ellos. Él escribió parte de la historia contemporánea, con toda esa historia que se puede encontrar, que está a disposición, pero también vi a Marcelo Simón, a mí me enseñó una frase que uso mucho, que es, como decía Félix Luna, todo es folclore. Bueno, él dirigió antes la revista Folclore, antes de todas historias. Exacto. Pero eso sí, lo que vos decís, Marcelo, son todas estas historias de la diaria, de la gente conocida y la no conocida, y que nosotros, vos en tu puesto en la radio y yo en el museo, también hay que darlas a conocer, insisto, sobre todo en épocas muy difíciles como estamos viviendo ahora, no solo acá en la Argentina, sino en el mundo. La música, el folclore, la danza, el arte, lo que sea, digo, la cocina, todo si está hecho con ganas, sirve para sanarnos. Felicitas, te quedo profundamente agradecido, vamos a seguir charlando en algún momento, y bueno, el homenaje permanente siempre a este grande de nuestra historia que fue tu viejo Félix Luna, y en él el abrazo enorme para vos también. Muchas gracias, y cuando quieran venir al MAP, estamos acá en Libertador y San Martín de Tours, son todos bienvenidos. Gracias por la nota y estos minutos. Abrazo grande. Gracias.